Bienvenidos. Veníamos hablando de una palabrita Identidad. que se llama identidad, que dejamos como pensamiento semilla, y obviamente la identidad implica que estemos en contacto con nosotros mismos, que aprendamos a hacer ese silencio interior, que al mismo tiempo cuando hagamos ese silencio interior nos demos cuenta de que existe un ser único e irrepetible, un ser que está presente en nuestro día a día si simplemente le paramos bolas y lo escuchamos, si dejamos un poquitico el ruido de las emociones atrás, si dejamos aquello que no es la esencia nuestra a un lado y si nos permitimos a nosotros ocuparnos de nosotros mismos. Entonces, para poder empezar a entender esto de la identidad, tal vez hay que partir de una cosa muy importante, y es que fuimos hechos a su imagen y semejanza, nos dijeron, ¿sí? Y haber sido hechos a imagen y semejanza, independientemente de toda la creencia religiosa que cada uno tenga, independientemente de la visión que cada uno tenga desde el punto de vista religioso, moral, ético, etcétera, etcétera, implica identificar que existe por lo menos una fuerza superior y esa fuerza superior lo que nos está diciendo es: hay algo supraordenado, es decir, algo que tiene un orden que va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a tener siempre. Cuando nos encontramos con esa fuerza supraordenada, estamos entendiendo que necesariamente esa fuerza tiene que vibrar a frecuencias supremamente altas que nos van a permitir estar vibrando ahí, en esos patrones que de alguna manera nos desidentifican con las frecuencias bajas o amplias, ¿sí? Gracias. Desidentificarnos con esas frecuencias amplias o bajas es desidentificarnos con lo más, digamos, denso, es decir, con el mundo de la materia, para empezar a hacer ese ascenso en el triangulito, en la pirámide, desde la materia a la energía, a la información y finalmente a la conquista de la conciencia. Llegar a esa conquista de la conciencia es tal vez una de las metas más importantes que el ser humano tiene para poder entonces empezar a meterse en esa parte que les corresponde del plan divino, como llamamos. Ese plan divino entonces es algo que fue diseñado para cada uno de nosotros, además que cada uno de nosotros eligió de manera voluntaria, no fue una cosa impuesta, sino probablemente en relación con cosas que teníamos que superar de momentos anteriores, llámense vidas pasadas, llámense simplemente experiencias pasadas, y que en un momento determinado, cuando intentamos hacer esa conquista, lo que estamos es pasando, insisto, de estas frecuencias amplias a frecuencias cada vez más altas que nos permiten empezar a pensar que es posible otro tipo de comunicación para encontrarnos con esa fuerza supraordenada. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si súbitamente intentáramos hacer una comunicación con esa fuerza supraordenada, esa frecuencia es tan alta y estaríamos tan poco preparados que simplemente se nos quema el velo etérico, como lo llamamos. Ese velo etérico, imagínense, es la redcita que cubre nuestro cuerpo físico como tal y que está diseñado para captar patrones frecuenciales, energía, dicho de otra manera, prana, od, orgón, chi, llámenlo como todos ustedes quieran, y poder empezar a vibrar con esas cosas. ¿Qué ocurre? Cuando alguien hace el famoso yagé o el ayahuasca, pretendiendo comunicarse con esos seres superiores de una manera súbita y sin estar acostumbrado a esa cultura, pues obviamente está poniendo en riesgo esa integridad de la red etérica. Una cosa es el chamán que creció en esa cultura, que desde el principio fue y creció dentro de un proceso determinado que le permite resonar o vibrar en esas frecuencias mucho más fácilmente, y otra cosa es que alguien de súbito diga: no, tenemos un programa este fin de semana y voy a hacer el ayahuasca o el dajé, pues porque bacano, ¿sí? Y resulta que es que eso no es tan así. Y de eso podría citarles muchos ejemplos de pacientes que lastimosamente se han quedado ahí. Otros, bueno,
han salido avante, pero definitivamente es un riesgo que yo personalmente no correría y que además pienso que es absolutamente involutivo, porque eso es contactar con las energías mucho más densas y ya se supone que eso como humanidad lo trascendimos, entonces no tendría mucho sentido volverse atrás a esculcar en cosas que ya no nos corresponden, simplemente porque el momento evolutivo en el que estamos es otro completamente distinto. Cosas, por ejemplo, conocí una ingeniera civil con un hogar perfectamente constituido, un patrimonio luchado, de verdad que con mucho ahínco, una familia maravillosa, y de pronto ella decide hacer ese viajecito. En el viajecito se quedó por allá viendo los monstruos y las cosas que yo sé. Se entra en ese estado, digamos, alterado de conciencia, pero no, el problema no es ese, sino el problema es que no salió de ahí después de eso, y entonces empezó a pensar, nada vale la pena, todo esto es superfluo, esto no tiene ningún interés, regaló su casa, su carro, su beca, su todo, se le acabó su hogar, acabó con todo lo que había construido, y este es el momento en que a duras penas la logramos medio contactar de vez en cuando con un polito a tierra, como para que aterrice por momentos, pero esto es así de dramático y por eso es una advertencia. No pretendo hacer terrorismo frente a eso, pero sí, por lo menos que haya una información responsable al respecto. Entonces, lo primero, cuando hay esa identidad, Carlos, te fijas si hay este borradorcito, por favor, que no me lo dejaron tampoco por aquí, el borrador, ahí debe estar ahí encimita. El caso es que entonces pensar que somos hechos a imagen y semejanza significa que también aquí adquirimos una responsabilidad que no debería ser inferior a la misión que cada uno decidió aceptar. ¿Se acuerdan de Misión Imposible? Su misión, si decide aceptarla, es esta y esta, si no, se autodestruirá en 5 segundos. Más o menos es eso, ¿sí? Uno recibe una información de la misión que le correspondería, pero si la acepta, entonces tiene que actuar responsable y coherentemente frente a esa misión que aceptó. Porque si no, pues no tendría ningún sentido y probablemente nos perderíamos en los intríngulis de esto y obviamente no sería adecuado esto. ¿Qué ocurre? Muchas veces en este camino en el que vamos, te puse en aprietos, hombre, Carlos. Bueno, y si no... Una servilleta. Sí, una servilletica o alguna cosa de eso. Muchas veces lo que estamos haciendo es que en ese intento por encontrarnos con nosotros nos confundimos precisa y justamente con lo que no somos, y confundirse con lo que no somos significa perder esa posibilidad de que por tener mucho nos tengamos menos, ¿sí? Muchas veces confundimos el ser y el hacer con el tener. Y es ahí donde precisamente se nos pierde gran parte del sendero que deberíamos recorrer. Yo no digo que tener sea malo, ojo, estoy diciendo, ten lo necesario, porque muchas veces tener mucho más de lo necesario hace que coartemos la libertad. Es decir, en otras palabras, como lo decía Facundo Cabral, el conquistador se convierte en esclavo de lo que conquistó, es decir, que jodiendo se podía, ¿sí? No es otra cosa que eso, entender que en este instante lo que estamos haciendo es, vale la pena que vayamos teniendo, el problema no es de tener, el problema es de que lo que vamos teniendo no circule, y ahí sí es donde viene el lío. Porque no es malo, insisto, que quede eso muy claro, con mayúscula, con rojo y subrayado. No es malo tener, no. El problema es tener y no permitir que eso circule. El dinero, ¿quién dijo que era malo? Es una manera en la que nos estamos comunicando de alguna manera. ¿Por qué? Porque la sociedad lo exige así, porque la costumbre lo exige así, porque es el modo de negociar, porque pasamos del trueque a entender que este papelito que se llama dólar o euro o peso tiene un valor determinado que nos permite intercambiar cosas materiales, conocimientos, servicios, etcétera, etcétera. El problema no es este, sino que el problema es que no circule el dinero. Cuando el dinero no circula, se acumula, y eso es como cualquier fluido de la vida. Si la sangre no circula y se acumula, ¿qué pasa? Se trombosa, claro. Si la linfa no circula, ¿qué pasa?
Entonces empiezan a hinchar las piernas, empiezan esas elefantiasis, empiezan todo ese tipo de cosas, ¿sí? Si no circula un alimento, gracias, está más elegante este, ¿cierto? Bueno, si no circula un alimento determinado, ¿qué ocurre? Que nos obstruimos y entonces ocurre lo que en medicina llamamos una oclusión intestinal, por ejemplo, y eso es una emergencia médica, porque claro, esto se va a distender y llega un momento en que incluso existe la posibilidad de que haya una ruptura, una peritonitis y todo lo que ustedes ya conocen. Si no fluimos con nuestras emociones, ¿qué pasa? Que nos enfrascamos en ella y nos convertimos en esclavos de esas emociones. Igual, si no fluimos con nuestros pensamientos, ¿qué ocurre? Que esos pensamientos se convierten en una cárcel en lugar de una estrategia liberadora que debería ser para el ser humano, porque ese lóbulo frontal, ese 40% de nuestro cerebro, fue diseñado precisamente para que lográramos liberarnos de aquello que como otros seres involutivos nos ató a cosas que ya no nos corresponden. En otras palabras, para trascender hay que fluir. Si solamente esta palabrita quedara de esta charla hoy, yo me quedaría feliz. ¿Por qué? Porque en el fluir está simplemente la dinámica del movimiento. Y hemos dicho 1000 veces que la vida es movimiento. Si la vida es movimiento, ¿qué significa eso? Que posiblemente tengamos que entender que en nuestro interior ese movimiento ya venía con nosotros. Desde el momento mismo de la germinación, hubo necesidad de que hubiera una diferencia de potencial para que ese polo norte con el polo sur se atrajeran y entonces finalmente se contactaran óvulo y espermatozoide y dieran origen a lo que cada uno de nosotros es. Pero esa información quedó desde el momento mismo de la germinación hasta el momento en que nos desprendemos de este cuerpo físico. Cuando alguien se retira del cuerpo físico, hay algunos que han medido eso, dicen que el cuerpo queda pesando algo así como 32 gramos menos. Un poquito ociosos, pues uno puede echar, venga, yo lo peso antes de que se muera, a ver, a ver si me da un paquete chileno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos están diciendo es, esa dinámica del movimiento debe permanecer siempre. La dinámica del movimiento, acuérdense, implica como un péndulo hacer un momento de extensión, otro de contracción, pero fíjense que hay momentos de pausa en ambos movimientos, aquí y aquí, ¿sí? Ese vaivén necesita de esa pausa aquí y aquí, y eso es el ritmo, y esa es la pausa, y eso es lo que hemos llamado nosotros la vida. ¿Qué ocurre? Muchas veces entonces, insisto, por tener más de lo que necesitamos, nos coaptamos de la libertad, que es el mayor don del ser humano, y es lo único que como seres humanos no deberíamos ni siquiera vislumbrar en las posibilidades de renunciar. Si eso es así, cuando yo soy verdaderamente libre, me ocupo de mí mismo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que aunque parecemos seres muy débiles, parecemos seres muy vulnerables. Ustedes ven, yo me quedo sorprendido en estos días que veía la vaquita esa criando y cómo a las 2 horitas la vaquita está caminando pegada de la teta de la vaquita, de la mamá, toda la cosa, mientras nosotros tenemos que estar mínimamente 10 meses, un año, bajo cuidados permanentes para poder que logremos empezar a dar los primeros pasitos, y aún así los damos torpemente y nos caemos y tenemos que resbalarnos y pegarnos totazos y por fortuna el hueso más duro de todo el cuerpo es el de la frente. Eso no debe ser al azar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tenemos que totear muchísimas veces antes de entender, vea, no sea cabeciduro, es que es así, ¿sí? Fíjense que las señoras, cuando le decían al niño no sea cabeciduro, se hacían así. Ellas no hacen, no sea cabeciduro, no. Entonces, porque está oliendo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, es muy importante que entendamos que detrás de esto, detrás de ese lóbulo frontal, no hay otra cosa que la conquista de la libertad. Recuerden que el lóbulo frontal es el que se proyecta al futuro, el que deja atrás el pasado y el que, digamos, que nos invita a deshipotecar la vida de ese futuro sin estar anclado a un presente.
Es decir, vale la pena vislumbrar ese futuro, pero entendiendo que existe un presente que ya lo hemos dicho, que está ocupando el cuarto centro, y ese cuarto centro que es el centro del corazón, o que es el centro del amor, o que es el centro del autorreconocimiento, ¿sí? Autorreconocimiento, ¿sí? ¿Qué ocurre? Después de darnos cuenta de que podemos ocuparnos de nosotros mismos y de que podemos dar ese paso fácilmente, nosotros tenemos que empezar a renunciar por momentos a eso que aparece externo y que nos invita con frecuencia a la crítica. Entonces, perder la identidad es perder la capacidad de aceptación. Por eso, perder la identidad es entrar en ese proceso de la crítica. Generalmente, cuando estoy criticando al otro, no estoy haciendo otra cosa que viendo la sombra de mis propios defectos proyectados en el otro. Es decir, dicho de otra manera, lo que estamos haciendo es que cuando vemos en el otro una cantidad de defectos, no solamente físicos, sino emocionales, mentales y todo lo demás, lo que estamos haciendo es viendo el espejo que el otro nos está mostrando, porque finalmente entendemos que todos estamos interconectados y que de alguna manera lo que está afectando al otro es nuestro propio reflejo. Por lo tanto, no solamente somos responsables de nosotros mismos, sino también responsables de aquellos que están ahí en contacto con nosotros, y peor aún, de aquellos que jamás van a estar en contacto físico con nosotros, pero que sí están conectados en una esfera de conciencia mayor que se conoce como la noosfera, o la esfera de la conciencia, descrita por Teilhard de Chardin. Cuando Teilhard de Chardin hablaba de la noosfera, nos estaba diciendo inevitablemente todo ser que está en este planeta, en este universo, de alguna manera está interconectado, ¿sí? Y eso no lo podemos evitar. Por eso ahorita el jueves que nos vamos a conectar con los nigerianos, tenemos que decirles que nos hagan pasito, porque es muy importante que ellos entiendan que tiene que haber jerarquías de vez en cuando, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? En esta noosfera nosotros renunciamos a la crítica, pero al renunciar a la crítica tenemos que renunciar también a una cosa súper potente, y es a seguir repitiendo esta expresión: no puedo. Perder identidad es repetirse no puedo. Perder identidad es expresar estas palabras, y no deberían expresarse ni siquiera en broma. Por ahí dice que el subconsciente no entiende de bromas, parece que no tiene muy buen humor. Entonces, aunque sea en broma, evitemos decir no puedo, porque este no puedo es una orden que se está dando al subconsciente, y ese subconsciente está respirando de esa información y está generando, por supuesto, la imposibilidad de que vibremos en estas frecuencias y nos devuelva a frecuencias nuevamente más bajas. Es decir, no puedo significa que no identifico la grandeza de lo que hay en mí. Si partimos de esto, de la semejanza que decíamos ahora, y entendimos que fuimos hechos a su imagen y semejanza, es decir, si somos seres perfectos, pues esa perfección está intrínsecamente en cada uno de nosotros, y eso significa que cada acción que nos propongamos es perfectamente posible hacerse. ¿Cuándo deja de hacerse? Cuando surgen expresiones como estas. ¿Por qué? Porque el subconsciente también entiende de órdenes, y si una orden dice no puedo, es eso, no puedo, ¿sí? Eso es bien importante. El decir no puedo nos está bloqueando y está, digamos que llenándonos al mismo tiempo de sentimientos de culpa. Hay un libro escrito por Joan Borysenko que se llama El amor y la culpa, para quienes gustan de ese tipo de lecturas. Joan Borysenko. Esta mujer, junto con Herbert Benson, escribió ese libro que se llama El amor y la culpa, donde muestra cómo realmente cuando existen este tipo de expresiones generalmente van cargadas de la culpa. ¿Y a dónde se va la culpa?
Pues claro, ahí donde uno dice por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa. Y ya sabemos que ahí está ¿qué? El timo, que es el reflejo de nuestra identificación ya desde el punto de vista físico. Si perdemos identificación con ese timo, entonces se pierde la identidad. Y si se pierde la identidad, lo que sigue es bien sencillo, ya ustedes lo conocen. Tenemos que empezar a atacarnos. ¿Por qué? Porque no nos reconocimos. Y si yo no me reconozco, no me queda ninguna otra opción que atacarme. Y atacarme al principio con una cosa sencilla. Pero si no entendí, venga hermanito que esto es más duro. ¿Entendió o no? Otra bofetada más. ¿No ha entendido? Venga otra más. Y cada vez una más fuerte hasta que si ya finalmente no entendió, venga para acá hermano que usted quedó mal hecho, hay que volverlo a hacer. ¿Sí? Y lo llaman a calificar servicios. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí nos quedamos, digamos que muy cortos en muchas de las posibilidades que podemos tener. ¿Qué ocurre también? Que en este proceso de el renunciar al no puedo, necesariamente cuando renunciamos a esto, rescatamos palabras como perdonar, aceptar, reconocer y una por ahí medio conocida que se llama amar. Perdonar, quien creyera, pero en esta palabrita junto con la compasión estuvieron la mayor parte de las investigaciones que se hicieron en medicina el año inmediatamente anterior. Es decir, tal vez no existe una palabra, yo les decía creo que la vez pasada, más repetida en la investigación médica actual que la palabra compasión, que la palabra mindfulness, es decir, atención plena, ¿sí? Que esa atención plena implica entonces que si se está dando ese ejercicio de la plenitud de la atención, significa no tengo tiempo de quedarme por allá en ese pasado o culpando a otros o culpándome a mí, simplemente ya eso es irrelevante, ya renuncio a eso porque no es esencial. Y si soy capaz de renunciar a tener que seguir cargando ese pasado que pesa y esas culpas que pesan, entonces significa rescato este presente. Por eso el perdón solo se conjuga en presente, ¿sí? Aunque desde el punto de vista semántico puedan hablar ustedes de perdoné o perdonaré, realmente el verdadero perdón se está dando en presente. ¿Por qué? Porque es el contacto con el corazón, porque es el contacto con el cuarto centro, porque es el contacto con esa bomba impelente más allá de sangre, de energía, de campo electromagnético, portador de información, como ya lo hemos manifestado en algunas otras ocasiones. Si logramos entender que perdonar implica también conjugar el verbo aceptar en presente, significa que lo que se resiste persiste y ya no vale la pena seguirse resistiendo. Es el momento de que fluyamos, por eso les puse esa palabrita allí, ese fluir es absolutamente esencial para darnos cuenta que en nosotros habita la posibilidad de estar siempre en presente y definitivamente aceptar. Una de las condiciones más complejas de los procesos del duelo es precisamente la no aceptación, ¿sí? Se fue la novia, el colmo. Yo le di todo a usted, Cristina, siempre estuve presente, Cristina, usted yo no sé por qué no entendió lo bonito que era yo, lo especial que era yo. Es más, si hubiera sabido, si hubiera enamorado de mí mismo, como yo también me enamoré de mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso de la aceptación, yo no solamente estoy fluyendo conmigo mismo, sino que estoy reconociendo, y reconocerse es volverse a conocer, ¿sí? Cuando les hablaba de la remisión espontánea en medicina, esos pacientes que se curaron y evolucionaron favorablemente a pesar de que la medicina dijo no se puede, es imposible, está desahuciado, se tiene que morir. ¿Por qué? Porque los libros dicen, ¿sí? Pero sin embargo alguien desafió el libro y sobrevivió y ahí está vivito y coleando y enterró a sus médicos, pero la ciencia dice no, usted de todas formas tiene que estar muerto, usted es posible que sea un fan. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa remisión no es otra cosa que volver a encontrar la misión, y esa remisión va acompañada de la posibilidad de volverse a conocer. Para poder volver a encontrar la misión hay que volver a conocerse.
Y volver a conocerse no es otra cosa que renunciar simple y llanamente a lo que no somos, ¿sí? Generalmente estamos viviendo en lo que no somos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de ponernos atención, porque la vida va demasiado a la carrera, porque el proceso de aceleramiento en todos los órdenes es tal que, como decía la canción de Alberto Cortés, que no para en el mundo, yo me quiero bajar, decía por allá en una de esas letras maravillosas que escribió Alberto Cortés. Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay tiempo de volverse a conocer. Pero si entramos en esos movimientos que decíamos ahora, pausa, pausa, ¿qué es esto? Miren, intentémoslo por aquí para que quede más clarito. Entonces, si estamos en ese movimiento, como el péndulo, y aquí hacemos la pausa, y aquí hacemos la pausa, y nos estamos moviendo en este sentido, y estamos observándonos en este sentido, entonces estamos sonriendo necesariamente, ¿sí? ¿Cómo caería mejor? No, ese está muy bien. Así, bueno, o así, muy peludo. Lo cierto es que esto implica que este movimiento lo que nos está invitando es a la sonrisa. Y estar en medio de la sonrisa implica en ese instante, en ese momento, yo estoy renunciando al pasado e inclusive al futuro, ¿sí? Sonrían en futuro, por favor, ya en este momento. Es como complicado, ¿no? O sonrían en pasado. No, puede que se acuerden de algo pasado y se sonrían, pero en este momento presente. ¿Qué significa esto? Que por eso digo yo que siempre el verdadero mago es el que es capaz de despertar una sonrisa en el otro. Y el que es capaz de despertar una sonrisa en el otro, ¿qué está haciendo? Un movimiento de alquimia maravilloso, de transmutación que nos está permitiendo ascender a niveles superiores, acercándonos cada vez más a esto. Insisto, por eso nos dijeron siempre, dejad que los niños vengan a mí. Los países le agregan porque detrás de ellos vienen las mamás, pero bueno, eso en realidad lo que nos están diciendo es detrás de esos niños hay una sonrisa, detrás de esos niños hay inocencia, detrás de esos niños hay pureza, de móvil. Es decir, hay un actuar sin necesidad de una recompensa, simple y llanamente por el hecho espontáneo de ser como somos. Y entonces la posibilidad, insisto, de sonreír nos está invitando siempre a recuperar esa ido, el son, la música que se ha ido por alguna circunstancia, y es el momento preciso de volver a entender que la vida es música. Cuando entendemos eso, entonces también lo que estamos haciendo es que pasamos de esa capacidad de perdonar, de reconocer, de aceptar, la capacidad de amar, y eso está repitiéndonos a su vez una cosa fundamental, que es la posibilidad de rescatar la fuerza de la voluntad y el poder. ¿Se acuerdan dónde relacionamos esa voluntad y poder? En los rayos del primer rayo. Eso es el primer rayo. Es el primer rayo. Acuérdense, hay 3 rayos de aspecto, 4 rayos de aspecto y 3 de atributo. Al revés, ¿sí? Entonces, la ciencia de los rayos, esto es todo un tratado de Alice Bailey, muy complejo, pero entendámoslo por ahora. Digamos que existen 7 rayos, ¿sí? Unos rayos que se llaman de aspecto y otros de atributo. Entonces el primer rayo es el de la voluntad y el poder. El otro, el de amor, sabiduría. El tercero, de inteligencia activa. El cuarto ya tiene que ver con la armonía a través del conflicto. El quinto es la ciencia concreta. El sexto es lo devocional. Y el séptimo ya es lo del orden ceremonial, el contacto con digamos, de esa fuerza superior. Pero ¿qué ocurre? Que sin la fuerza de la voluntad y el poder, simplemente no tenemos batería para actuar. Si no hay energía, si tradujéramos esto al nivel micro, eso no es otra cosa que lo que hacen las células en un proceso supremamente complejo. Vamos a ver cómo está la biología del bachillerato de todos.
y se acuerdan que había un circuito muy complejo que les llamaban el ciclo de Krebs. Qué bueno, ¿se acuerdan? Qué Yo no bueno. fui ese día. Ese día no fueron, y ese mes tampoco, y todo eso. Resulta que al final de ese ciclo la célula producía básicamente moléculas de ATP y ADP. ¿Alguien se acuerda lo que traducían esas siglas? Eso, qué maravilla, ella sí fue. Adenosintrifosfato y difosfato. En cristiano, fósforo. ¿Para qué sirve el fósforo? Para encender. Claro, así de sencillo. Así de sencillo. Como encendemos una cerilla, ese fósforo enciende la posibilidad de que cada una de las células lleve a cabo su función. Si esa función está siendo cumplida, es porque necesariamente tenía que haber esto. Si no hubiera esto, no hay forma. Eso es más o menos el rayo de la voluntad del poder expresado a nivel micro, ¿sí? Ya expresado un poco más a nivel sistémico, que es la voluntad y el poder. Alguien que no tiene la presencia de ese rayo empieza 17 carreras y dice, lo que pasa es que no fueron diseñadas para mí, ¿no? O entra a un trabajo y a los 3 meses se va, y a los 3 meses otro, y a los 3 meses otro, y otro, y otro, porque simplemente no hay poder y voluntad que le permitan otra vez establecer su contacto con la tierra, su polo a tierra. Ese es el que empieza una relación amorosa y a los 15 días ya está aburrido, entonces busca otro y salta y pica y pica y pica y pica y nunca va a encontrar una cosa, y siempre va a estar repleto de un vacío. Esto suena paradójico, pero es literalmente eso, está repleto de un vacío tan fuerte que no le permite entonces afinar su primer centro, ese centro que lo conecta con el polo a tierra, ese centro que le permite volver a restablecer la capacidad de contacto con esa Pachamama, con esa energía que se llama materia, que evita entonces que finalmente podamos, digamos que, concretar cosas en la vida. Entonces esto es, digámoslo así, esto es la ciencia de la concreción. Si alguien adolece de este rayo del poder y la voluntad, simplemente le va a dar mucha dificultad concretar cualquier cosa, por más elemental que sea. Alguien se quiere meter a unas clases de culinaria, entonces compra los ingredientes, pero mañana la hago, y pasado mañana, y una semana después, que boba, ya no la hice, ¿sí o no? ¿Ibas a decir algo? Entonces esa voluntad ahí se puede correlacionar con la energía de los riñones. Sí, me encanta esa aclaración. No solamente se puede concretar o relacionar con la energía del riñón, sino también de la suprarrenal, ¿sí? Y a su vez entonces, como este tiene un centro acoplado, se va en contacto con el séptimo centro. Este sería el primer centro, y ese séptimo centro es ¿qué? Claro, la epífisis. La epífisis o pineal. No debe ser en vano. Hace poquito escuchaba una charla de la doctora Sonia García, una internista. Imagínense un internista hablando de que todo es luz, de que todo está comunicándose a través de fotones, hablaba o citaba a Fritz Albert Popp, que es uno de los físicos modernos más importantes en relación con el estudio de la luz, y de decir también cómo la luz es capaz de regenerar prácticamente cualquier proceso. Yo digo, es extraño que las investigaciones en cáncer hoy se estén dirigiendo desde hace más de 30 años a los mismos componentes con una pequeña variación, y se han invertido millones y millones de dólares en la misma cosa, cuando el porcentaje de superación a través de una cosita como estas de las que se están investigando logra en 25 años una mejoría apenas del 5 o 10%. ¿Por qué no orientar la investigación a encontrar entonces si existen frecuencias reparadoras cercanas a los 400 nanómetros? ¿Por qué no muchas investigaciones están dirigidas allá? Pero más importante aún, ¿por qué no entender que estos 400 nanómetros se empiezan a despertar cuando estamos en la conquista de la conciencia, cuando realmente tomamos conciencia del papel que nos corresponde y de lo que cada uno de nosotros está jugando en el proceso de la misión global dentro de ese plan divino en el que cada quien debe cumplir su parte, como reza la oración? Entonces, ¿qué tal si hubiéramos invertido muchos más de esos dólares en el desarrollo de la conciencia?
en el arte de meditar, en el arte de conocernos a nosotros mismos, en el arte de escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace que alguien que recibió una quimio salga y el otro no? No es otra cosa que el cambio de orbital de conciencia. Posiblemente lo otro es un catalizador y seguramente que esa quimio es importante en su momento determinado, pero es apenas, insisto, un catalizador, pero más allá de eso está el despertar de la conciencia. Es entender que todo tiene una misión, que todo tiene un aprendizaje, una lección inmersa, y que si trascendemos esa lección inmersa, lo que estamos haciendo es iluminando este faro, el de la epífisis o pineal, que es esa glandulita que nos dijeron que medía más o menos lo que mide una lenteja y que no te servía para nada porque eso era un remanente anatómico, y hoy sabemos que es tal vez la principal glándula de nuestro cuerpo, porque es ese farito que está encendido allí, o mejor dicho, que está esperando ser encendido. Ahí es cuando recupera su función. Si ustedes en este lugar apagáramos todo esto y tuviéramos una linternita así de pequeñita y encendiéramos esa luz sería tan importante que todos posiblemente lograríamos vernos nuestras caras, a pesar de lo aparentemente tan pequeñita. Pero ¿qué pasaba? Que esa linternita estaba esperando ser encendida. Mientras tanto es como si estuviéramos en la oscuridad todos y posiblemente nos chocaríamos y nos totearíamos y lo que fuera, pero si esa pequeña chispita de luz ilumina toda la oscuridad, lo que está haciendo es entrar en el mundo de los complementarios, y entendiendo que a través de esa iluminación del ser está la posibilidad de iluminar también eso que habitamos, esto que llamamos espacio-tiempo, ¿sí? Si no estuviéramos en ese proceso, posiblemente nos quedaríamos sin encender ese faro que es tan absolutamente necesario. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empezamos a desarrollar el rayo de la voluntad y el poder, lo que estamos haciendo a su vez es concentrándonos en la posibilidad de la abundancia. Pero aquí viene otra vez el bendito lío del libre albedrío, ¿sí? Que hay un optimista y un pesimista. Entonces alguien consiguió un novio y está feliz porque le va a contar a las amigas, pero sin duda alguien reconoce en ese grupo de amigas: uy, te ves súper contenta, eso fue que pasó algo, ¿cierto? No falta el otro que está diciendo: eso le dura 5 minutos. ¿Sí o no? Alguien hizo una dieta espectacular para rebajar esos 17 kilos de más que tenía, los logró rebajar. Espera y verá cómo se va a poner después de eso. Todas esas dietas fallan, ¿sí? Van al hospital y el pobre por allá: como te ves demacrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos metidos en un proceso donde de alguna manera tenemos que empezar a criticar para que nos concentremos en las carencias. Estamos preparados, quien creyera, subconscientemente para estar pendientes más de las carencias que de la abundancia. Es una cosa paradójica y absurda además. Eso significa, necesitamos un entrenamiento para poder volver a concentrarnos en la abundancia, porque aquello en lo que nos concentramos necesariamente se expande. Concéntrense en el dolor de cabeza y díganme qué les pasa. ¿Sí? Claro, se expande necesariamente. Les raspó la nariz, concéntrense en este momento en esa rasquiñita en la nariz. Vieron como al principio, ¿sí? Y no termina uno: está bien, pues ya, me rasco, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos ampliando esos niveles de información y que estamos de alguna manera proyectando al plano temporal donde existen muchas otras cosas allí representados. Sí, sí. Sí. Dijiste que tenemos que estar entrenándonos para la abundancia. Sí. ¿No puedes ampliar un poquito? Si yo te digo que deberíamos entrenarnos para hipertrofiar este músculo, ¿qué se te ocurre que pudiéramos hacer? Perfecto. Haces pesas, pero tú las haces un día. No. 10 días, 20 días, 2 meses, a los 3 meses, Hulk. Eso es muy importante. Pero ¿qué ocurre? Igual que en esto, si yo me concentro en la abundancia, y ojo, no se confunda la abundancia con el baloto, ¿sí? Ese es apenas un tipo de abundancia. Hay gente que tiene infinitamente menos dinero que todos los que estemos aquí, es infinitamente más feliz, ¿sí?
Depende de qué estemos mirando. Pero si nosotros nos centramos y hacemos ese ejercicio de meditar en la abundancia, llámese abundancia aquello a lo que tú estás aspirando desde lo físico, desde lo emocional, desde lo mental y por supuesto inclusive desde tu ramo profesional o laboral o lo que sea, perfecto, estás fabricando, estás generando ya una vía expedita a esa comunicación con la despensa universal que está esperando que tú finalmente llegues allá a decirle, vea, necesito esto y esto, como cuando tú estás en el supermercado. Yo quiero esta azúcar orgánica, quiero este paquetito de sal, quiero estas pastas, ¿sí? Pero hay una despensa esperando que tú elijas qué es lo que quieres. Por supuesto, así como en el supermercado eso tiene un precio, ese concentrarse en la abundancia tiene un precio. ¿Qué implica? Invierte tu tiempo. Ojo, yo no estoy diciendo gasta tu tiempo, estoy diciendo invierte tu tiempo. Es decir, es verdad que hacer la pausa es una buena inversión, es una excelente inversión porque te permite estar en ese estado meditativo. ¿Qué significa eso? Visualiza cosas positivas y afirmativas, y la vez pasada le agregamos una cosita, ¿se acuerdan? Perfecto. ¿Alguien más? Desde el presente, ¿sí? Entonces, si yo estoy visualizando eso, te voy a poner una cosa muy clara. Digamos que tú estás en tu trabajo con tus niños y quieres, como lo hiciste en un momento determinado, proyectar tu trabajo con esos niños a ese acto que vas a tener que presentar ahí para el colegio en total, ¿sí? Entonces tú te imaginas, a ver, y que el niño este baile de esta manera y que este haga esto y casi que fabricaste la coreografía perfecta de lo que querías que te saliera, pero cuando ya la fabricaste, la repasas. Sí, claro, pero esto tiene que ir aquí, esto tiene que ir aquí, y se otro detallito, metámosle esto, ¿sí? Y la tercera vez le metes otro poquito más de detalle y empiezas a enriquecer el paisaje con aquello que estás visualizando y repitiendo. Por eso los viejos repetían muchísimo esa frase que decía, en la repetición está la claridad. Eso lo repitieron muchísimas veces. Sí se lo repitieron, ¿no? Antes lo único que yo pues está bien. No, hasta en los orientales también lo hacen para practicar. Entonces cuando tú empiezas a hacer eso, estás concentrándote en aquellas ideas que sean positivas y afirmativas desde el presente, insisto. ¿Qué es desde el presente? Es simplemente como si ya fueran un hecho, no como que tal vez, quién sabe, a lo mejor quizás podría ser. No, ya es un hecho. Esa es la diferencia, lo que hemos dicho, entre fe y esperanza. Ese es el decreto que tenemos que fabricar para que desde ya esa despensa universal sea tocada. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando logramos concentrarnos en esto de la abundancia, también nos están diciendo que es un momento preciso para aprender a prestar ayuda, ¿sí? Pero también, ojo, a pedir ayuda, ¿sí? Porque es que a veces nos sentimos, perdón, dar y recibir. claro, dar y recibir. A veces nos sentimos sin derecho a recibir. A veces somos muy generosos al dar, pero no nos atrevemos a pedir. ¿Quién dijo? Así como a uno le prestaron el hombro para llorar, es muy factible que después yo tenga que prestar mi propio hombro para que alguien más llore, ¿sí? Cuando uno, en lugar de entrar en una negación o no aceptación de una enfermedad determinada, se permite fluir con ella, es muy posible que después entienda, claro, esto lo tenía que haber sufrido yo para entender esta parte del camino que me correspondía y que seguramente tenía que descifrar. Una vez que la descifro, ya puedes volar, ¿sí? Sigue tranquilo, asciende, sigue el camino. Y entonces, insisto, ayudar y pedir ayuda para poder encontrar que en el momento en que prestamos esa ayuda, pero también en el momento en que recibimos esa ayuda, podemos contactarnos con la felicidad, con la responsabilidad y con la confianza. Entrar en ese contacto con la felicidad no es otra cosa que estar en presente. No podemos ser felices en futuro, ni felices en pasado.
necesariamente eso implica que estamos viviendo ese presente. Por eso nos han insistido tantísimo en los cursos de crecimiento personal, es el aquí y ahora, y entonces Eckhart Tolle saca el libro, todo esto que ustedes ya conocieron. Pero ¿qué ocurre? Eso tiene que ser con responsabilidad, que es la habilidad para responder. La habilidad para responder significa, hombre, si ya logramos alcanzar este grado de felicidad, es responsabilidad nuestra convertirnos en seres contagiosos de eso que llamamos la felicidad, ¿sí? Por eso un niño es tan absolutamente maravilloso, porque él simplemente sonríe y no le importa, si no está calculando cuántas sonrisas voy a generar, y ni se está preguntando. Imagínense ustedes el bebecito de 6 meses, muerto de la risa, mostrando ya de pronto sus chapitas de dientes que están asomándose por ahí, está haciendo eso, y entonces él no está calculando, oye, ¿cuánta serotonina vas a descifrar o vas a soltar ahorita que yo estoy moviendo mis labios de esta manera, arqueándolos de esta forma, encontrando la pausa para que tú, ay, no, qué tal, por Dios. El niño simplemente no calcula, lo hace espontáneamente, y cuando sonríe su corazón, hace que necesariamente sonríe también su expresión. ¿Eso qué significa? Hay simplemente liberación de felicidad, porque eso es lo natural. A eso vinimos, no a sufrir en este valle de lágrimas. Vea pues, señora, ya las abogadas no es para gozarnos este paraíso que nos regalaron, y entonces significa también que es súper importante ser responsable con eso y volver a generar no solamente la confianza interior, sino la confianza en nosotros, para que podamos de alguna forma empezar a vibrar en ese cuarto centro todos. Ustedes se imaginan si por lo menos una gran parte de la población lograra vibrar en ese corazoncito, en esa información de la confianza y del amor. ¿Qué tan distinto sería si en lugar de estar vibrando en la energía del tercer centro, vibráramos en la energía del cuarto centro? Y digo el tercer centro porque la mayor parte estamos vibrando en el tercer centro todavía, en la necesidad de tener y de retener y de seguir reteniendo todavía más y más, y entonces por acumular todo eso se nos olvidó que esto no estaba fluyendo, y entonces por eso se desatan las grandes guerras internas. Esas guerras internas se llaman diarrea o colon irritable o pancreatitis o cualquier afección de tipo gastrointestinal, donde están la mayor parte de las patologías, porque ahí estamos en el proceso evolutivo y no estamos trascendiendo al cuarto centro, que es el del autorreconocimiento y el del compartir generosamente. Cuando se logra trascender a eso, entonces ya no tiene por qué haber una hipertensión. La hipertensión empieza a ocurrir porque necesariamente estamos teniendo que retener desde el cuarto centro, inclusive habiendo ya pasado al cuarto centro, pero yo sí paso, pero espere de a poquitos, que uno no sabe, sí, hay que guardar para el futuro, sí, y entonces seguimos reteniendo y nos quedamos ahí anclados. ¿Qué ocurre? Que nos perdemos la posibilidad de entrar en la confianza. Si entráramos en esa resonancia del cuarto centro y donde generosamente habláramos del compartir, ¿ustedes se imaginan qué tan distinto sería? Yo les pongo un ejemplo, y seguramente que a todos ustedes les ha pasado en algún momento de sus vidas. Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda ahí. Muy bien, bien, perfecto. Y de pronto en ese diciembre ustedes se conmovieron y vieron esos muchachitos de la calle, y entonces organizan con la familia, vamos a darle unos aguinaldos a estos niños de la calle porque hay que pesar y tal cosa. Y cuando ustedes entregan esos regalitos, ¿cuál es la sensación que les queda? Alegría. Es una alegría grande, es una satisfacción, es qué rico haber compartido. De pronto ese niño mocoso de la calle con sus mocones, y yo estoy feliz con el helado, uno no sabe si se roció el helado o se roció los mocos, pero los mocos con el helado saben deliciosos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que eso los hizo absolutamente felices a ellos y a nosotros, pero pasó la época de la Navidad. Y entonces viene a repetirse otro ciclo. Y otro ciclo donde generalmente se empieza, esperemos que este año sí sea mejor que el que pasó, pues porque qué cuata, este sí ha sido el año más duro que me ha tocado. María, qué cuata tan horrible. No, pero ahora sí, ya vamos a tener otro gobierno, ahora sí vamos a poder hacer todo lo que...
y siempre habrá una excusa para condicionar, siempre, siempre. Sí, este año el Medellín sí va a quedar campeón, bueno, eso sí puede ser cierto. Está bien, pero bueno, lo cierto es que todo ese tipo de cosas lo que nos están recordando es que sería mucho más cómodo que permitiéramos que esto permaneciera en el tiempo. Qué rico que esa sensación de satisfacción, del haber compartido, del ser capaz y caer en cuenta de que en verdad podíamos desprendernos, no de todo, pero sí de algunas cositas que seguramente para otros pueden ser la felicidad. Muy grande, muy grandota. Hace poquito tuve una experiencia muy linda con el niño del mayordomo, que a mí me encanta, es un maestro para mí, yo me siento a hablar con él. Es un niño que tiene, ya les he contado, 5 añitos o 6, pero es un niño con la inocencia puesta al máximo y con un corazón grandote. Y entonces yo le digo, ¿y tú qué tanto quieres a tu papá? Acuérdate que el domingo es Día del Padre. ¿Y en el Día del Padre pasa alguna cosa especial? Pues sí, sería bueno que de pronto le regalaras algo a tu papá, si sea un abracito. Y pero es que yo lo quiero mucho. ¿Y como cuánto lo quieres? Y me dice, 100%. ¿Sí? 100%, imagínense esa belleza. Entonces le regalamos una camisetica de la Selección Colombia, el uniforme de la Selección Colombia, y pues ayer estaba viendo con mi familia el partido, cuando de pronto me entra un mensaje del mayordomo enviándome la fotico del niño con las fotos de la selección, pues con la camiseta de la selección, y de pronto un mensaje de voz, ¡Gol de Colombia! Ustedes no se imaginan, yo posé más que cuando Falcao lo metió. En serio, eso para mí fue una cosa tan especial. Yo decía, pucha, toda la felicidad que se mueve en un momento tan sencillo como este, en un acto tan absolutamente elemental, pero imagínense todo lo que implicó eso. Ellos no vivieron un partido de fútbol, ellos vivieron un partido de familia donde estaban encontrándose ellos como seres humanos, pero además ese niño rescatando el poder de compartir con su papá en ese momento. Entonces fíjense si eso será importante o no, y si eso implicará que vale la pena recuperar ese tipo de cosas. Cuando logramos recuperar eso, entonces también viene la posibilidad de encontrar que existe una mirada, una visión, eso es, miren aquí, una mirada ampliada, ¿sí? Es decir, una mirada panorámica. Cuando el árbol nos tapa el bosque es porque necesitamos retirarnos un poco más para poder ver el contexto de las cosas. Cuando no estamos viendo el trasfondo de lo que hay allí, significa que estamos apenas frenando este proceso de ampliar la mirada. Cuando se amplía la mirada, cuando se amplía el cuerpo calloso, cuando se amplía la capacidad de comunicarnos con un hemisferio y el otro, entonces eso que parecía ser tan puntual adquiere una dimensión tan grande que nos permite a nosotros no solamente llegar a muchas más cosas, sino entender que nuestra mirada es apenas un punto de vista. Y ya lo hemos dicho, un punto de vista que es la visión de un punto, donde muchas veces nos perdemos de ese contexto. ¿Qué significa eso? Que si ampliamos la mirada, rescatamos un pronombre que es el nosotros. Y ayer nos lo dijo un filósofo del fútbol. ¿Se acuerdan lo que dijo Cuadrado? Nosotros es mejor. Claro, que el nosotros es mejor que el yo. Para mí eso es una cosa maravillosa. Cuando le preguntaron a Modric, cuando iban a enfrentar ¿a quién? Yo no sé, a cualquiera. Le dijeron, bueno, pero es que usted ¿qué piensa? Es que Argentina tiene a Messi. Y él dijo, sí, y nosotros tenemos un equipo. Messi solo no puede arrastrar. Claro, claro. Entonces eso es muy importante, rescatar ese nosotros significa ampliar la mirada. Yo recuerdo mi tía, la que siempre cito, mi tía Inés, que era mi tía alcahueta, era una tía encantadora, pero con una profunda capacidad de enseñanza, además a través de una paciencia única. Y entonces yo decía, voy por mi carro, nuestro carro, ¿sí? ¿Sí? ¿Me prestas o me regalas mi galleta? No, es que no es tu galleta, es nuestra galleta. Todo es nuestro, decía ella, todo es nuestro. Me parece estarla viendo aquí jugando conmigo, el niñito de apenas añitos,
pero que ella entendía que tenía que desde ahí empezar a cultivar esto que se llamaba nosotros y empezar a darnos cuenta de que cuando nosotros logramos ampliar la mirada, empezamos a darnos cuenta de que hay por lo menos cosas que modelar. Y no solamente modelar, sino identificar los modelos. Aquí nos perdemos muchas veces. Infortunadamente tenemos 3 generaciones que se perdieron. Y que se perdieron literalmente, se perdieron cuando los modelos que vieron esos muchachos eran los modelos del sicariato, de la plata fácil, de la riqueza fácil y todas esas cosas. Pero fue lo que aprendieron. ¿Qué les podíamos exigir? Si es que eso fue lo que aprendieron y dijeron, no, Fresco hermano, que si a mí me dan un chumbimbazo, la cucha queda con todo, parce. Y después les exigimos que sean distintos. Por Dios, esto fue lo que crecieron. Por eso es tan importante que los modelos sean o estén ahí presentes. Yo leí una frase muy bonita ayer que decía algo así: mucho cuidado con los pasos que das, le está diciendo el niño al papá. Y alguien contesta, no, mucho cuidado con los pasos que des tu papá. El papá le está diciendo al niño y él contesta, mucho cuidado con los pasos que des tu papá porque detrás de ellos voy yo. ¿Sí? Y es verdad, estamos emulando y por lo menos tomando esa parte que nos corresponde a nosotros para modelar. Y cuando logramos identificar que existe un modelo por emular, también nos damos cuenta de que detrás de esos modelos, esto pues ninguno escribe, hay hábitos por recuperar, y hay hábitos por publicar, y hay hábitos por rescatar, y hay hábitos que vale la pena conservar. Recuerden, un pensamiento, una imagen genera un pensamiento genera un sentimiento genera una acción cuando se repite genera un comportamiento, un hábito, ese hábito cuando se repite genera un carácter y ese carácter posiblemente genera un destino. Entonces está en nosotros por lo menos redescubrir esos hábitos a los que deberíamos por lo menos pararle bolas y darnos cuenta de que, como dice Facundo Cabral, este es un nuevo día. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para dejar de ser. ¿Se acuerdan? Eso es bien interesante porque cuando nosotros descubrimos que es que este es un nuevo día, significa no hay por qué aplazar más, no hay por qué procrastinar más, es el momento de actuar. Pero no es mañana, es ya. ¿Qué necesidad tenemos para decir mañana? Entre otras cosas porque cuando uno dice mañana se acumuló lo del hoy y a lo más posiblemente lo que viene, entonces ya ahí sí nos empieza a dar perecita. Fíjense ustedes, yo les voy a poner un reto y de verdad que los desafío a eso. Yo sé que muchos de ustedes en su bandeja de entrada en los correos tienen 50 correos, ¡ay, 50 correos por responder! No permitan que eso jamás ocurra. Respondan inmediatamente, abrieron el correo, inmediatamente correo respondido. Y se van a dar cuenta lo distinto que fluye todo eso. ¿Sí? Muchas veces en un proceso en el que, por ejemplo, en la oficina alguien tiene esa responsabilidad de ser el comunicador y el redistribuidor de la información, supone que el otro leyó el mensaje y ese a su vez supone que también fue enviado la respuesta, y finalmente se encuentra que se rompe por completo la comunicación y la ruptura de la comunicación es el inicio de cualquier tipo de alteración mucho más severa. Entonces, si logramos por lo menos identificar que en este proceso, en este momento, en este instante, en este presente, se pueden dar las mejores cosas, entonces no hay por qué aplazar eso. Y si este es un nuevo día para empezar de nuevo, es perfectamente posible entender que ese nuevo día tiene 2 porcentajes muy importantes. Un 80%, a ver quién me dice, ¿de transpiración o de inspiración? De transpiración. Sí. Y otro 20% de inspiración. Entonces no así, sino al revés. La visconversa. Entonces, ¿qué dice? El problema es ese, generalmente nos estamos moviendo en un 80% de transpiración y apenas un 20% de inspiración.
Si realmente trabajáramos desde la inspiración, la idea inspiradora, desde el espíritu que entra en nosotros, este porcentaje debería ser exactamente al revés. Debería ser un 80% de inspiración, apenas un 20% de transpiración, porque las ideas geniales generalmente no implican que tengamos que trabajar con el sudor de la frente para podernos ganar el pan. No, cada uno de nosotros tiene la posibilidad maravillosa de ser el creativo que habita en sí mismo. Entre otras cosas, el creativo no está haciendo otra cosa que hacer silencio para redescubrir lo que ya estaba inscrito, porque todo está inscrito, está esperando que nosotros hagamos silencio para ser revelado, no es otra cosa, ¿sí? Cuando logramos entrar en ese proceso del silencio, entonces empezamos a recuperar una cosa que es la capacidad de soñar. Y ahí viene la pregunta: ¿a qué estás dispuesto para lograr tus sueños? ¿Qué te atreves a sacrificar para lograr tus sueños? ¿Cuánto estás haciendo por esos sueños? ¿Cuánto de tu día estás destinando a visualizar esos sueños a los que estás aspirando? ¿A qué renunciarías por tus sueños? ¿Qué serías capaz de dejar atrás con tal de obtener tus sueños? ¿A quién involucrarías en tus sueños? ¿Con quién te atreverías a soñar? Cuando surgen todas esas preguntas, sin duda empezamos a vibrar en ese patrón frecuencial que nos dice: es tiempo de aspirar a algo más alto, ¿sí? Entonces vamos dejando esas frecuencias bajas. Si estamos hablando de sueños y no de pesadillas, estamos hablando de frecuencias mucho más altas. Generalmente las pesadillas están cuando nos quedamos enfrascados en la materia densa, en lo más complejo y en lo más amplio en cuanto a frecuencias que decíamos ahorita, ¿sí? Si en cambio nos atrevemos realmente a soñar, entendido el sueño como aquello que vislumbramos como algo posible que aún no ha llegado, pero que simplemente está tardando un poco más, entonces lo imposible empieza a ser posible. Insisto, lo imposible solo tarda un poco más, no es otra cosa. Entonces, lograr entender eso significa que esa capacidad de soñar nos está diciendo finalmente que en el sueño volvemos a tener disposición, llamándolo de otra manera, humor para poder hacerlo. Por eso yo siempre digo, lo primero es una sonrisa, lo primero es el buen humor. Cuando hay un buen humor, necesariamente, miren, esto en medicina tenía una connotación muy importante. Antes se hablaba de los temperamentos flemáticos y de los humores, ¿sí? Todavía incluso uno escucha hablar en algunos escritos por ahí relativamente antiguos, eso, tiene mucho humor, ¿sí? Y entonces lo picaba el mosquito y le salía una roncha, eso es que tiene mucho humor, y eso pues creo que no era mucha risa que digamos, sin embargo, eso era mucho humor. Realmente cuando estamos hablando del humor aquí en este sentido, no es otra cosa que volver a rescatar la diferencia entre un payaso y un humorista. El payaso hace muecas para hacerte reír, pero el humorista te hace pensar para luego reír. Esa es la parte que diferencia al payaso del humorista, ¿sí? Y cuando logramos entrar en ese proceso de pensar y después de pensar esbozamos una sonrisa, la labor estuvo hecha. En lo que quieran, en lo que ustedes quieran, desde lo físico hasta lo laboral, hasta lo emocional, hasta lo relacional, hasta lo que ustedes quieran. Pero si al final del proceso hubo una sonrisa, eso significa la labor valió la pena. Esto fue cumplido. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Entendemos más o menos qué es identidad? ¿O volvemos a empezar? Esta nombre me recuerda el nombre del autor del libro de los 7 rayos. Ese es un libro que es un tratado, se llama así, Tratado de los 7 rayos, dictado a Alice Bailey, que fue una escritora por allá estos libros fueron escritos entre 1920 y 1930 aproximadamente y fueron, entre comillas, dictados por el maestro tibetano, Dua Kul, ¿sí? Y el maestro tibetano es un maestro de sabiduría, simplemente que eligió a Alice Bailey como el canal
para escribir esos libros. ¿Sí? Entre otras cosas, libros absolutamente sorprendentes. Uno ve cómo en esa época, estoy hablando, insisto, de 1920, o sea, hace 100 años, se describía la relación perfecta que existía entre la epífisis y el timo. Eso jamás lo reconoció la medicina hasta apenas hace 20 años, en que después de semejantes aparatos y tecnologías, a ver si había una conexión entre la epífisis y el timo. ¿Sí? Cosas que están descritas desde mucho tiempo atrás, pero completamente actuales, si se quiere, desde el punto de vista de esos conceptos. Eso es para irlo digiriendo poco a poco, porque es un libro bastante repleto de sabiduría. Hablando de cosas que desde hace muchísimo tiempo se están dando. Ayer en un artículo del Espectador decían algo muy bonito sobre las tradiciones afro y las indígenas, que cómo todavía siguen vigentes y cómo son tan necesarias para ese tipo de comunidades, sobre las parteras, los chamanes. Entonces fue un artículo muy bonito. La medicina peleó mucho tiempo con las parteras. ¿Y por qué? Porque la medicina se creyó dueña de un proceso tan elemental y natural como el del parto. Pero miren cómo son las cosas. La medicina complicó una cosa que tenía que ser absolutamente natural. Se supone que un parto, por lo menos el 80%, debería terminar en partos naturales. ¿Por qué? Porque, insisto, es un proceso fisiológico. ¿Sí? Pero descubrieron que se podían hacer cesáreas. Pero más grave aún, descubrieron que las EPS pagaban Mejor. casi el doble por una cesárea que por un parto natural, e inmediatamente el porcentaje se invirtió. ¿Sí? Cuando los administradoras de las EPS se dieron cuenta de este cambiecito que hubo, dijeron no, entonces vamos a volver a pagar un parto natural igual que una cesárea, y resulta que el porcentaje volvió a invertirse. ¿Entienden lo que les quiero decir? Bueno, que lo entendió, lo entendió. Bueno, ¿ibas a decir algo? Sí, me dijo que son las organitas. ¿Las qué? Organitas. Averigua si me cuentas. Organitas, no sé, la verdad no. Mejorar los procesos orgánicos afectados por el exceso de radiación electromagnética. Ah, bueno. Pues me Ya, dieron eso. entiendo que debes estar hablando del orgón entonces. El orgón es un tipo de energía que se ha descrito y que simplemente lo que nos está diciendo es que hay una diferencia de potencial en esos niveles de energía. La energía se mide de muchas maneras. Una de esas habla precisamente del orgón, supongo que son los organitas de los que estás mencionando, pero habrá que leer sobre eso. Me declaro deliciosamente ignorante al respecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación, anotación, acotación, apunte? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a terminar haciendo la presentación. Eso está aprendido. Sí. Sí, yo creo que sí. Aquí te abrimos. Stop. No. Si la prueba a acabarse de stop, ¿cierto?